Probando. Nuevo corte de barba. Ok, entonces vamos a continuar con esta divertida locura histórica. Entonces teníamos diferentes métodos de práctica. Reconocerse a uno mismo dependiendo en el área en el que quiera jugar o en la vibración en la que se quiera desenvolver. Teníamos también que estas vibraciones interactúan con los medios nerviosos, con la interacción con la realidad, y eso digamos que va vectorizando nuestra lógica. Y decíamos también que con la tecnología, como son los celulares, los telescopios, podíamos imaginar o situarnos en la realidad en la que una abejita o una mosca es como un satélite, ¿no? Que puede estar alrededor de nosotros y que este puede ir capturando los vectores, las lógicas de nuestra realidad, y podemos inferir en ella y ella inferir entre nosotros. Entonces, teniendo esto digamos, de realidad, vamos a ir colocando piezas, ¿no? Recuerdo cuando comencé a tener estas ideas un poco nerviosas y psicóticas, que acababa de embarazarse mi prometida, Nicole, y que yo en mi mente pensaba que iba a estar embarazada del Dalai Lama. Empecé a tener mucho terror. Empecé a creer que los chinos iban a venir y que querían, pues no sé, destrozarle el hijo. Y luego pensé, tuve como flashazos o imágenes o recuerdos. Ahora sí que ahí la dejamos para saber si son externas o internas, pero mi relación magnética con los nervios y con la realidad me fue invitando a creer o a suponer o a predisponerme a la idea de que mi esposa iba a tener una persona muy muy especial embarazada. Y luego comencé a seguir esta lógica en las relaciones con el exterior, como por ejemplo en las películas, en las series. Empecé en el cine, ¿no? En todos los encuadres, en todo lo que veía, empezaba a encontrar como vectores lógicos de la realidad. Y en estos había una mujer embarazada, el mito del héroe completamente. Recuerdo mucho que haber visto a Joseph Campbell, ¿no? Que un video que tiene ahí, que se los recomiendo, ahí debe salir en las recomendaciones. Y de todo este viaje mítico del héroe. Y también veía unas expresiones interesantes y decía yo, bueno, este tipo de práctica que están utilizando estos creme de la creme, nos invita a algo, ¿no? Se le veía así su cara como que estaba invitándonos a algo. Y bueno, comencé con lo que yo creía que es lo más importante para mí, entonces voy a retomarlo. Tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma y tomo refugio en la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule con la práctica de la generosidad y otras perfecciones pueda alcanzar el estado del Buda para beneficio de todos los seres sintientes. Entonces, interiorizando todo esto, me di cuenta que había un potencial interno que se relacionaba directamente con lo que nos ofrecía la realidad. Por ejemplo, lo que ofrecía el viaje del héroe, lo que ofrecía el nacimiento de un hombre dotado con cualidades excepcionales, ¿no? Como el lugar del Dalai Lama. Y empecé como a armar piezas mentales, a jugar con mi mente. Y en eso empecé a ver que las relaciones que hacía mi conciencia con el exterior eran cada vez más grandes. Poniendo un ejemplo, si veía una película de detectives como el anuncio de Mercado Libre, veía que mis impulsos electromagnéticos, mis nervios, estaban, digamos, en ese set, ¿no? De la película, como cuando uno va a ver Rápido y Furioso al cine, como cuando el nuevo. Y yo fuimos al cine con nuestros amigos a ver Rápido y Furioso, y que salió y me dan ganas de manejar más rápido. Entonces, esta relación, o cuando ves Spider-Man de niño y quieres jugar a las telarañas, entonces esta relación con los objetos empezó a hacerse cada vez más patente, más patente, más patente. Y comencé a darme cuenta que mi realidad estaba completamente a la orden de los vectores que yo comenzaba a observar.
y tratar de inferir y de modificarlos era difícil, entonces digamos que me rendí a la práctica, ¿no? Dije, ok, eso es lo que está ahí, voy a tratar de que mi mente sea servicial, sea servil a esta situación, y comencé a interiorizar cada vez más las prácticas. Entonces, cuando veía un reflejo externo, a lo mejor sí sentía el pánico de que era un chino que venía por el Dalai Lama, pero lo que sucedía realmente era que la disposición nerviosa, la disposición psicológica de esas ideas era muy clara, muy patente. Entonces, como buen budista, empecé a aclarar estas ideas y a darle una continuidad, a darle una lógica también. Y comencé a estudiar a maestros pasados como Chogyam Trungpa y su trabajo de Shambhala, y cómo veía una sociedad iluminada, y cómo esta idea, por ejemplo, de la relación tecnología-humano podía ser un puente muy importante para, para configurar una nueva realidad en donde la tecnología esté al servicio del humano y el humano al servicio también de la tecnología, entendiendo en esta correlación de partes que la motivación, que es precisamente humana, es el avance, el desarrollo, la evolución de una forma, digamos, comunal, ¿sí? Para todos los seres. Entonces, es difícil, lo acepto, eh, comenzar a relacionarte desde una forma ética o moral con estas ideas, porque parecen ser muy aberrantes, como me imagino a los que están por entrar al ejército y empiezan a ver la muerte o les hacen hacer prácticas donde la muerte está presente, e interiorizar eso puede llegar a ser muy brutal. Pero con el trabajo adecuado, como lo hace Lama Olé y como lo hacen muchos maestros dentro de las Fuerzas Armadas, podemos interiorizar una lógica, ¿sí? Y no digamos que entre más chicos es mejor. ¿Por qué? Porque la sutileza de la mente se presta a que las situaciones comiencen a configurar una realidad adecuada. Entonces, teniendo esto en cuenta, me daba a la tarea, digamos, de ir vectorizando también, de ir encontrando en diferentes partes objetos de conocimiento que me ayudaban a sentir una plenitud, un bienestar más adecuado. La verdad estoy como confuso y hasta un poco desesperado, porque es tan evidente esta realidad, es tan evidente esta lógica, es tan evidente que la tecnología nos tiene aquí, es tan evidente que esperamos un cambio en el cual podamos integrar estas fuerzas, que cuando empiezo a ver que los labores y trabajos de las personas están, digamos, en búsqueda de personas que estemos dispuestos a trabajar en este orden, no se me presentará ninguna oportunidad. Y cada vez, digamos, que la ansiedad empezó a comerme. ¿Por qué? Porque se hacía más patente y más patente y más patente lo cierto de que todas estas formas de tecnología estaban buscando una aplicación, y en mí encontré un recipiente adecuado para llevarlas, para tenerlas. Entonces, con este afán es que trato de explicarlas, ¿no? Y yo sé que puede ser muy confuso. O sea, yo creo firmemente que puede ser muy confuso el decir, ay, sí, esa persona era Leonardo da Vinci en su vida pasada y se cree mucho, o Alan Wallace era Copérnico, o que yo pude haber sido Marx, o quien sea. Me choca mucho el término de Jesús por su orden mesiánico que tiene en el mundo, y como esta idea de que, oye, el Hijo de Dios y la verga, cuando pues sabemos que todos tenemos este potencial, ¿sabes? Y entonces esta relación con uno mismo es la que permite con mucha profundidad ir vectorizando, ir configurando la realidad. Por eso, pues, invito a que vengan por mí. La verdad quiero un Rolls Royce, ya que me han hecho sufrir en su medida. Creo que no es un cobro caro.
Y me encantaría poder explicar un poco más, pero también necesito tener como las preguntas adecuadas. No sé si haya como algún interés en escribirme de alguna forma, en decir, ¿sabes qué? Pues tenemos estos temas y así. Entonces, no sé, los invito a que analicen estos aspectos, a que vean cómo, cómo se va configurando la realidad a través de la tecnología, cómo las redes sociales, cómo las fuerzas armadas, cómo las drogas, cómo pues todo tipo de información realmente que adquirimos en nuestra mente empiezan a moldearnos y cómo es a través de esto que podemos encontrar, digamos, un orden, una lógica, y que si la poblamos de una forma ética, si la poblamos de virtudes humanas, que a pesar de que los altos grados del misticismo a veces cometen atrocidades para llegar a entendimiento, cada vez se va refinando y cada vez se va refinando más, y creo que todos en un sistema coherente nos damos cuenta que el bienestar es significativo para el desarrollo, para la evolución. Entonces, ¿cómo, ¿cómo con este afán de despertar a nosotros mismos y cómo con este afán de entender lo que nos sucede, eh, podemos sentarnos, relajarnos y generar una lógica interna, una lógica que nos dé coherencia, que nos dé certidumbre de lo que está sucediendo interna y externamente, como a las hermosas personas que trabajan en esta tecnología, ¿no? Y que por su afán de incrementar digamos, el minaje en el espacio de la conciencia y ir minando, ir adquiriendo conocimiento e información, tener en cuenta pues todos los aspectos por los que ellos también transitan y se ven en el sufrimiento, y poderlos ir empatando, no con el afán bélico con el que hemos desarrollado los niveles interiores de frecuencia, sino con el afán del intelecto, de la razón, que viene a un orden superior, un orden más cognitivo, más que sensorial. Y a través de este orden cognitivo poder empatizar primero con personas como yo, que estamos, digamos, sensibles a, la, a, la, a las situaciones electromagnéticas que suceden, a las situaciones con el entorno. Eh, sé que mi familia está enterada, que mi esposa está enterada y que no sé qué estamos esperando. O si no es que no lo están, pues les aviso. Eh, pero es importante que tengamos en cuenta como eternos alumnos que la coherencia interna no nos la va a dar únicamente nuestra relación con la materia ni con los objetos cognitivos, sino con una misma cognición, cognitividad o conciencia interna, que es la que permite que esto se vaya integrando y, y por eso, por eso hago esto, ¿no? Por eso hago este video, por eso quiero comulgar con esta tecnología, pudiendo divulgar mis sensaciones, mis sentires, y junto con esto ir armando una coherencia. Pero si, si no es universal o si no es global, es muy difícil, porque al momento de que rebote la información, si la persona no tiene, digamos, el mismo orden interno, puede haber conflicto. Entonces, ponernos en un mismo orden intelectual, moral y hasta cuánticamente magnético es importante, y no puede venir únicamente de fuera, o sea, no con un rayo así, aunque pareciera que sí. No vamos a generar un desarrollo de la conciencia, sino simplemente cambios sutiles en las vibraciones. Por eso el trabajo interno es la capacidad de la mente de observar y de darle coherencia a estos significados, la que permite integrar esto. Entonces, aquí estoy. Cualquier duda me pueden escribir.
voy a mandar un correo y nada más.